Hola a todos. Con el fin de terminar como con este primer proceso de scripting que tiene que ver con los archivos de script esenciales para nuestro prototipo, eh, voy a realizar unos pequeños scripts que van a permitir mostrar el puntaje y el número de vidas que tenga el jugador en un momento determinado. La idea en este primer lugar es tratar de generar un script que pueda utilizarse en cualquiera de las versiones de enemigos que hemos creado y de jugadores que hemos creado. Me refiero específicamente en los diferentes comportamientos que tenemos, y es que pues recordemos que podemos tener un jugador que simplemente cuando le disparan reaparece en otra posición o es destruido, y lo mismo unos enemigos que pueden cambiar de posición o como tal el objeto ser destruido. Entonces voy a crear para esta ocasión, voy a crear un objeto invisible que voy a llamar control juego. Voy a quitarle esta U. Okay. Y este control juego voy a adicionarle o voy a agregarle en su posición un primer elemento de canvas. Voy a quitar esto, voy a duplicarlo. Este primer elemento que creé voy a llamarlo vidas, y este segundo voy a llamarlo puntaje. Vidas, voy a darle la posibilidad que se aparezca sobre la pantalla, pero pues en este caso que en específico tome como referencia la cámara principal. Voy a restringir su tamaño al de la aplicación, es decir, 768 por 1080. Y para que nos muestre el texto, voy a adicionar un componente que se llama texto. Este texto, que corresponde a vidas, va a mostrar un rótulo que se dirá vidas. Voy a decirlo que fluya con la pantalla. Voy a decirle que la distancia al plano, o sea la distancia a la cámara, sea apenas de una unidad, y voy a cerciorarme acá de que aparezca. Está muy pequeño, pero de todos modos ya está como tal en la interfaz. Voy a darle un tamaño de 54. Podré utilizar esta fuente. Por ahora voy a dejar esta fuente Arial, simplemente es para ejemplificar un poco el proceso. Y ahora voy a hacer lo propio con puntaje. Voy a decir lo que quede según la cámara principal, un plano, una distancia de 1, que se restrinja el tamaño de la interfaz. Enter. Y voy a adicionarle su componente de texto, que en este caso tendrá el rótulo de puntaje. Listo. También en Arial y el mismo tamaño. Ahora, obviamente aquí aparece superpuesto, simplemente voy a alinearlo a la derecha y vidas aparece a la izquierda. Ahora, habiendo hecho esto, voy a colocar estos dos componentes dentro del objeto invisible control de juego. Y ahora sí podré proceder a hacer los scripts que corresponden. Voy a hacer un primer script, voy a hacerlo aquí afuera como siempre. Y este primer script se va a llamar precisamente control juego. Doble clic. Y este primer script voy a empezar a determinar unas características fundamentales.
y es que vamos a manejar unas variables que puedan cambiarse desde otro script, es decir, conectar dos scripts. Y vamos también a determinar que vamos a crear unas funciones independientes que se activan solo cuando sucede un evento en los enemigos y el jugador, que sería específicamente referente a los puntajes. Bien, eso sería esencialmente la idea de este script. Entonces tenemos una primera variable de tipo estático, digamos que se define de esta manera precisamente porque la variable como tal va a conectarse con otra serie de componentes de otro script para que se pueda cambiar desde afuera. Por esa razón se hace de esta manera. Vamos a hacer otra variable que se llame vidas, también de tipo entero, o sea sin decimales, y que equivalga, digamos que a 4 vidas por ahora. Entonces el puntaje pues obviamente empezaría por 0, mientras que las vidas empezaría por 4. Las funciones que vamos a definir son funciones que tendrían que ver cada una con una de estas variables. Entonces, por ejemplo, la que equivale a puntaje sería una función que se llame adicionar puntaje, y esta función por ahora lo que haría es aumentar el puntaje en 10 dígitos, perdón, aquí es un por, es un más, en 10 dígitos o 10 unidades o 10 puntos cuando se cumpla la función o cuando se haga efecto en la función, que eso sería desde afuera. Y una segunda función que sería restar vidas. Aquí vamos a cambiar adicionar por sumar puntaje, restar vidas, y en el caso de restar vidas equivaldría a vidas menos una unidad. Es decir, cuando se cumpla o se ejecute esta función desde afuera, desde lo que sucede a los enemigos o a los personajes, entonces se va a restar una vida, o en el caso de sumar puntaje se va a sumar puntaje. Vamos a guardar por ahora, control S. Vamos a ver qué sucede. Obviamente no debe suceder nada en concreto, simplemente vamos a adicionar control juego al componente control juego. Vamos a devolvernos acá y vamos a especificar ya lo que tendría que ver con los elementos a intervenir. Esos dos componentes que nosotros creamos, que son objetos de texto y que cada uno tiene un rótulo, vamos a adicionarlos ahora a este script y lo vamos a hacer de una manera diferente. Entonces vamos a especificar en este caso que vamos a importar unos objetos de interfaz de usuario propios del motor. Y vamos a definir también unas variables
que alimentan un objeto de texto o un componente de texto, que fue lo que adicionamos anteriormente. Entonces tenemos una variable texto que es precisamente de tipo texto, que en este caso obviamente texto tendríamos que cambiarlo, pero digamos que vamos a ponerle texto puntaje y una variable que se llame texto vidas. Vamos a quitarle las mayúsculas, listo, que también va a ser de tipo texto, listo. Ahora la idea es que tan pronto inicie el juego, o mejor, tan pronto inicie como tal la carga del objeto que tiene este script, pues empiece a trabajar estos objetos de texto. Entonces vamos a decirle que inicialice los objetos de texto con una información previa a mostrar. Esta información previa a mostrar simplemente lo que haría es mostrar en texto puntaje lo que obtenga del componente de texto que se le ha adicionado. Entonces ese objeto de texto, ese componente de texto que se adiciona acá, pues se le va a extraer una información que va a alimentar como tal a esta variable, y es lo que primero va a hacer, extraer esta información, y una vez la he extraído, entonces la va a mostrar bajo el siguiente esquema. Vamos a dar un rótulo que diga puntaje igual a 0. Por ahora esa va a ser la información que va a mostrar. Vamos a hacer lo propio con el que corresponde a vidas, y vidas en este caso pues simplemente sería, cambiamos acá el rótulo, vidas, y cambiamos acá por vidas. Vamos a revisar que no surja errores. Ok, devolvámonos. Entonces aquí prácticamente ya nos diría que podemos adicionar los componentes de texto que nos estaría mostrando. Miren, aquí está texto puntaje, texto vidas. Entonces puntaje lo arrastramos al que corresponde, vidas arrastramos a donde corresponde. Si nosotros damos clic en play, ya nos aparece no solamente vidas, sino nos aparece vidas y puntaje, sino que nos aparece el número 0, lo que corresponde, que ya está empezando a mostrar la información que es pertinente en este momento, y es simplemente los rótulos puntaje 0, vida 0, que es lo que inicialmente pues va a suceder cuando comience el juego. Ahora lo que tenemos que especificar es en qué momento es que esos valores van a cambiar, y se supone que por ejemplo vidas va a cambiar en el momento en el que golpeen, disparen y golpeen al jugador, y en el caso de puntaje pues va a suceder cuando golpeen y neutralicen, por decirlo de alguna manera, a los enemigos. Entonces estas acciones las vamos a ejecutar desde afuera, y las vamos a ejecutar desde afuera justo cuando el enemigo pues sea
herido. Entonces vamos a abrir el script de enemigo versión 1 y recordemos que este script de vida enemigo versión 1 simplemente hace que el enemigo retorne a una posición inicial, a la posición inicial, a una posición determinada, y como tal se supone que esa posición es por fuera de pantalla, lo que significaría para el usuario que el objeto ha sido destruido, lo cual pues no es así, pero de todos modos pues la idea es que este script alimente la información que tiene el de control de juego. Independiente de la versión de script que se utilice, simplemente las líneas de código lo voy a hacer en esta versión de vida enemigo versión 1, pero perfectamente se pueden copiar a las otras versiones de script. Es simplemente la posibilidad de generar unos cambios en cualidades de control de juego. Entonces, la idea sería especificar en una primera instancia en este script de vida enemigo versión 1 es qué objeto, qué componente, qué script es el que va a llamar, por decirlo de alguna manera, y va a cambiar en la medida en el que el puntaje como tal cambie. Entonces, lo que vamos a hacer en específico es que vamos a hacer cambios y vamos a crear precisamente una variable que obtenga información y cambie los puntajes del objeto control juego. Entonces lo que haría es simplemente buscarlo. Digamos que Unity necesita saber de su existencia, la existencia del objeto control juego que contiene los dos componentes de texto y que es como tal al que le adicionamos este script control juego y que va a realizar todos los cambios en la interfaz para que aparezcan los puntajes y el número de vidas. Entonces creamos un componente que se llama control juego, perdón, una variable, y esta variable va a ser de tipo objeto de juego, un objeto de juego que está presente en el escenario. Entonces, cuando esto suceda, cuando lo encuentre, va a generar o va a extraer de este objeto control juego, va a extraer una serie de información de lo que lo compone, los objetos que componen este elemento que está presente en escena, y en específico lo que va a extraer es la información del script que se llama control juego y va a influenciar o va a trabajar con la variable que nosotros definimos que va a sumar puntaje, es decir, la función sumar puntaje. Vamos a copiarla tal cual como está acá. Entonces, resumiendo, de un objeto control juego, que es este que definimos acá, que lo adicionamos como variable objeto, lo adicionamos en el inspector, va a extraer información y en específico la información contenida en el script control juego y va a activar lo que va a ejecutar la función sumar puntaje. Es decir, cuando una bala del jugador colisione en el enemigo, va a activar esta línea de código que al mismo tiempo va a hacer que se ejecute lo que se está definiendo en esta variable. Hasta el momento solamente estaba mostrando que cada vez que se ejecute esta función va a sumar 10 puntos a la variable puntaje. Ahora, habiendo hecho este cambio aquí, vamos a cerciorarnos que no suceda ningún error en Unity. Ok, si damos play nuevamente, pues sigue apareciendo la misma información, me refiero a ceros, y vamos a devolvernos. Se supone que habiendo hecho esto, control de juego debería ya empezar a trabajar con los puntajes. De la manera como lo va a hacer, aquí nosotros habíamos inicializado que habíamos dicho que al iniciar el script
los componentes de texto mostrarían puntaje 0 y vida 0. Entonces lo que vamos a hacer son los cambios pertinentes para que estos textos muestren la información tal cual como debe ser en la medida en el que se genere puntaje o se reduzcan aumenten los números de vida. Por ahora solamente estamos trabajando con el restar vidas o el sumar puntaje. Lo que tendríamos que tener en cuenta entonces es que las variables de texto, por ejemplo texto puntaje, como tal está extrayendo un componente que ya fue inicializado y este componente como tal, este componente como tal de texto lo que haría es mostrar tan pronto aumente en 10 unidades el puntaje, va a mostrar en el objeto de texto la siguiente información: un rótulo, porque es que aquí ya está cambiando el rótulo, que sería puntaje, y a ese rótulo le va a sumar lo que la variable esté almacenando como tal, y que es específicamente la variable puntaje, porque la variable puntaje se está alimentando acá con 10 puntos, y en la medida que se vaya alimentando con 10 puntos lo va a mostrar junto al rótulo que dice puntaje. Entonces en esa medida, cada vez que se generen cambios desde vida enemigo versión 1, se va a empezar a generar cambios en la función y obviamente la variable puntaje. Vamos a darle control S y en el caso del jugador vamos a hacer exactamente lo mismo. Bien, vamos a dar play a nuestro juego y vamos a constatarnos de un problema que va a surgir a continuación. Nosotros estamos trabajando con una asignación en enemigo 1 que es control juego. Cuando nosotros definimos en el script que en efecto utilizaríamos un objeto de juego presente en el escenario que se llama control juego, le estamos diciendo a Unity que utilice este objeto y extraiga información de él y al mismo tiempo alimente los objetos de texto que están presentes acá, que son estos dos componentes. La cuestión es que este enemigo 1 es apenas una copia de un prefab y solamente él tiene asignado control juego. Si nosotros revisamos el prefab original, nos damos cuenta que el prefab original no tiene asignado este objeto de juego y no lo va a tener nunca porque no se puede hacer en Unity. Digamos que lo que nosotros estamos es utilizando un objeto que está en escena y tan pronto enemigo 1 que está en escena desaparece, ya no puede actuar sobre control de juego y las copias que se generan a partir del objeto generador enemigos que va instanciando enemigos, él va haciendo copias del prefab original que, vuelvo y digo, no tiene el componente asignado control juego. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente control juego se mantiene como está y lo que vamos a hacer es primero quitar de aquí este componente, vamos a dejarlo tal cual, obviamente vamos a decirle aplicar. Ya vemos que como tal todas las letras dejaron de estar en negrilla, lo que significa que ha adoptado completamente los cambios y enemigo 1 permanece igual que su copia. Fíjense que está idéntico a su copia. Entonces vamos a hacer unos cambios en script que tendrán como objeto lo siguiente. Primero vamos a hacer que el script de vida enemigo busque al iniciar un objeto de juego llamado control juego, es decir, el objeto que está en escena que tiene los dos objetos de texto. Eso lo hacemos de la siguiente manera: le decimos que ahora la variable control juego simplemente va a recurrir a un objeto de juego que va a buscar y que se llama o se denomina dentro del escenario como control juego. Es decir, el nombre exacto que aparece del objeto en la jerarquía debe ser exactamente el mismo que nosotros utilizamos acá, porque él va a buscar
un objeto que se llama, va a buscar un objeto de juego que se llama control juego y que va a extraer información de él y alimentar información para él a partir de la variable control juego. Entonces busca este objeto y empieza a trabajar con esta línea de código cuando se sucede esta colisión. Vamos a mirar ahora. Nosotros tendríamos entonces que tan pronto empiece a sumar, empiece a ejecutarse esta línea, pues va a empezar a intervenir en esta función, va a hacer que esta función cumpla con estas condiciones, que es primero aumentar 10 puntos por cada colisión, y 2, va a empezar a alimentar el objeto de texto que se llama puntaje y que está alimentándose de la variable puntaje. Si yo le doy control S a este script, vamos a revisar, control S, sí. Si le damos control S, vamos a darle play y fíjense acá, yo no he asignado el objeto control juego y él lo busca en el escenario, y al encontrarlo simplemente lo autoasigna, pero lo está asignando a cada una de las copias. Si yo hago clic acá, por ejemplo, que dice, acabo de hacer clic en enemigo 1 clon, es decir, la copia del prefabricado que está haciendo nuestro objeto generador de enemigos, fíjese que también tiene asignado un objeto que se llama control juego. Si yo empiezo a disparar, me empieza a generar puntaje de una manera normal. Obviamente aquí tenemos algo, y es que pues simplemente nos está devolviendo a la posición original y no nos está cambiando el número de vidas. Vamos a hacerlo pertinente a este respecto y vamos a cerciorarnos de algo. Tenemos esta serie de variables, esta iniciación en la función start, que vamos a hacerlo lo mismo en el script del personaje. Entonces abrimos este script, doble clic, y en el personaje vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a copiar, vamos a buscar, vamos a asignar una variable que se llama control juego. Vamos a iniciar esta variable en realidad en la función start buscando un objeto que se llama control juego, y tan pronto lo encuentre va a ejecutar la siguiente línea de código. Busca el objeto que se llama control juego, su script control juego, y va a hacer cambios en la función que se llama restar vidas. Entonces vamos a hacer la copia y pegamos acá, porque la función que va a afectar es la que se llama restar vidas. Cuando eso suceda, vamos a darle control S. Entonces cuando eso suceda, lo que va a hacer es, cuando encuentre el objeto y empiece la colisión de las balas del enemigo con el personaje, va a activarse la función restar vidas, que lo que va a hacer es restar el número de vidas que ya estaba establecido acá, y que dice vidas 4, y aquí también dice vidas 4. Entonces lo que va a hacer es la variable de texto vidas, pues va a alimentar específicamente el objeto de texto con la siguiente información. Primero va a adicionar un rótulo que se llama vidas, dos puntos, y junto a este rótulo va a adicionar la información que se está empezando a contener en la variable vidas, es decir, la reducción del número de vidas. Le doy control S y aquí ya debe empezar a aparecer cambios como tal. Entonces yo no voy a disparar, voy a dejar que me disparen. Fíjense que el número de vidas empezó a reducirse hasta que llegue a un punto en el que ya no funcione. Bien. Con este video tutorial culminamos con la serie de videos de apoyo que nos han de facilitar un poco la comprensión de la lógica del videojuego, de la manera como
se define ya escribiendo código las pautas sobre cómo debe ser el comportamiento del juego. Obviamente la idea no es profundizar en programación, es simplemente mostrar un paso a paso según los objetivos que se quieran cumplir, y por esta razón utilicé un poco el esquema de primero escribir en lenguaje normal las cosas que se pretenden y luego sí empezar a hacer la codificación propiamente dicha. Eh, Culminamos con todo lo referente a scripting. Los procesos siguientes serán la realización de pantallas, o por decirlo así, escenas distintas que nos van a permitir darle un poco más de forma al videojuego, como por ejemplo una pantalla o una escena que nos permita ver la identidad visual del juego, otra que sea el juego propiamente dicho y otra que pues aparezca según si perdemos o ganamos. Entonces eso es todo en lo que respecta a scripting. Los procesos posteriores, las tareas posteriores también tendrán algún contenido de script, pero ya lo denso y lo realmente complejo de esta gestión pues ya culmina con este video tutorial. Espero que haya sido de su agrado y espero que puedan realizar las actividades a satisfacción. Muchas gracias y espero que estén muy bien.